Buenos días. Buenos días, ¿se oye? Sí. Bien. Muy buenos días. Quiero partir agradeciendo a todos ustedes su asistencia a este seminario en el cual queremos presentar el trabajo preparado por Chile que se llama Retiro de fondos, desnaturalizando los sistemas de pensiones, una mirada a los efectos de esta política pública. En este estudio hemos tratado de analizar el impacto que ha tenido en la pandemia COVID-19 en el empleo, en el número de cotizantes, en la recaudación de los sistemas de pensiones en Chile, en Colombia, en México, en Perú, en República Dominicana y en Uruguay, así como el rol que deben jugar los sistemas de capitalización en este tipo de catástrofe y la forma en que se ha pretendido usar para paliar los efectos que este ha tenido. El primer efecto que hemos podido comprobar de la pandemia es dentro de el empleo por cuenta propia o empleo independiente, mucho más que en el empleo dependiente, que es el de aquellos que cotizan en el sistema de AFP. Es así como hemos visto que comparado cada mes del 2020 con el promedio del 2019, anotamos caídas en el empleo por cuenta propia e independiente del 36,5% en Chile, 22,7% en Colombia, 33,5% en México, 12% en Perú y 21,4% en Uruguay. Esto habla de cómo este retiro de fondos ha estado mal focalizado, porque, repito, el gran impacto ha estado en quienes tienen un empleo por cuenta propia o independiente, o sea, quienes no están cotizando en el sistema de capitalización individual, en el sistema de AFP. Sin embargo, el retiro de fondos ha estado destinado justamente a aquellas personas que cotizan en el sistema de pensión, en el sistema de cuentas individuales, que son, como lo dije, los que han sido menos afectados por esta pandemia en cuanto a pérdida de empleo. Así, la forma en que los gobiernos han reaccionado frente a los efectos de esta pandemia difiere mucho de un país a otro. Tenemos medidas que van desde transferencias directas por parte del Estado, flexibilizaciones al seguro de desempleo, entrega de créditos blandos y programas de protección al empleo, entre otros. Sin embargo, además se ha agregado en algunos países, concretamente en Chile, en Perú y en Australia, como una medida adicional para paliar los efectos que ha tenido la pandemia en el empleo, el retiro de fondos de pensiones, lo que ha agravado enormemente el sistema. O sea, se ha afectado básicamente el sistema informal, pero el retiro de fondos ha ido en auxilio más bien del sector formal, que ha sido el menos afectado por esta situación. Solamente, por ejemplo, en el caso chileno, si uno compara el mes de mayo del año 2019 con el mes de mayo, perdón, el promedio del 2019 con el mes de mayo del 2020, se nota solamente una pérdida de empleos formales de cotizantes de un poco más de 300.000 personas. Por lo tanto, insisto que el problema estaba radicado en los sectores más informales y, sin embargo, el retiro de fondos ha estado en auxilio de las personas que, sin lugar a dudas, lo necesitaban menos que el otro. En los países de la región, además, no se aprobaron mecanismos como para resolver
con posterioridad el efecto que tiene el retiro de fondos en la caída del monto del ahorro que tienen los sistemas. Es así como en el caso chileno tenemos que hay un desahorro con cargo a los fondos de pensiones de 34.000 millones de dólares, lo que representa un 17% de los fondos acumulados por los trabajadores chilenos, con efectos muy preocupantes, ya que más de 3 millones de personas se quedaron sin saldos en sus cuentas. Y de esos, el 88% de las personas que quedaron sin saldo en sus cuentas son personas jóvenes de menos de 25 años. Quiero subrayar aquí la gravedad de esta situación, por cuanto es bien sabido de que los momentos más importantes para la construcción de una pensión son aquellos en que el trabajador está comenzando su etapa de ahorro, porque el efecto de la acumulación de fondos y la ganancia de rentabilidad obviamente es mucho más gravitante en esos momentos. En el caso de Perú, hay distintas normas. Tenemos la norma del 95,5%, a la cual pueden acudir todas las personas que cumplan con los requisitos para jubilarse por edad o anticipadamente. Está también la del retiro del 25% para recurrir a la compra o pago de créditos hipotecarios para la vivienda, y otras que van en directo auxilio a los efectos de la pandemia. En el caso de Perú, los retiros totalizan más de 14.000 millones de dólares, lo que se traduce en un 40% de los fondos que existían cuando se aprobó el primer retiro, dejando a más de 2 millones de trabajadores peruanos sin fondos en sus cuentas de capitalización individual. Quiero destacar aquí que existe absoluta claridad en el diagnóstico que existe respecto de cuáles son las razones que explican por qué los fondos de pensiones, las pensiones de los trabajadores no alcanzan las expectativas que han tenido ellos. Y sin lugar a dudas, y en esto no hay diagnósticos distintos, la primera es el aumento exponencial que han tenido las expectativas de vida. La población se ha envejecido, los nacimientos han disminuido, por lo tanto, el primer efecto que aquello tuvo es el fracaso de los sistemas de reparto, pero también dentro de los sistemas de capitalización, la necesidad de contar con mayores recursos para financiar una etapa más larga de la vida. O sea, lo primero que tenemos es aumentar el ahorro, y lo segundo es atacar frontalmente el problema de la informalidad. Sin embargo, es un contrasentido que mientras se estudian mecanismos para aumentar la tasa de cotización en todos nuestros países, al mismo tiempo se recurra a mecanismos que impulsan el desahorro. Aquí tenemos, por ejemplo, quiero poner el caso de Chile, que me parece que es el más paradojal de todos. Hay un estudio para aumentar en un 6% la tasa de cotización, y al mismo tiempo ya hemos aprobado 2 leyes para retirar en cada uno de los casos un 10%. El ministro de Hacienda señalaba hace algún tiempo que cada retiro tiene un efecto parecido a 2 puntos porcentuales de cotización. Con lo cual, si se llegara a aprobar una ley para incrementar en 6 puntos porcentuales la tasa de cotización de los trabajadores, ya tendríamos que esa tasa de cotización solamente sería, en efectos prácticos, en el efecto neto, se habría incrementado en 2 puntos porcentuales, porque lo demás se habría anulado por el efecto de los 2 retiros, respecto de los cuales, insisto en lo que dije hace algún momento, no hay ningún mecanismo para devolverlo, para trazar edades de jubilación, todo lo cual habla de que son muchos años los que terminarían siendo necesarios para reemplazar el ahorro que se perdió en cada uno de estos. Entonces, hay aquí un claro contrasentido entre buscar
un mecanismo para mejorar las pensiones y por el otro, alegremente buscar la forma de desahorrar en esta medida como son los retiros de los fondos. Además, esto va a tener un efecto muy importante en la reducción promedio del 23% del saldo acumulado en las cuentas personales de cada trabajador, con una merma que será entre el 15 y el 18% en las pensiones futuras de las mujeres y entre el 10 y el 13% en el caso de los hombres. En el caso peruano, las estimaciones dan cuenta de una caída hasta del 24,5% en los saldos acumulados en las cuentas individuales, afectando principalmente a los trabajadores cercanos a los 40 años de edad, que no tendrán tiempo suficiente para restituir sus fondos. Además, esto tiene un efecto gigantesco en el presupuesto fiscal, toda vez que no se considera a los efectos de calcular el pilar básico solidario que debe completar el monto de la pensión, ya que el retiro van a tener que, por efectos de haberse retirado parte de los fondos, el Estado va a tener que financiar una parte mayor, ya que no se va a considerar ese efecto para completar una parte significativamente menor, justamente por el hecho de que ya se retiraron parte de los fondos. Por esto yo siento que aquí hay dos materias que necesariamente se van a tener que replantear. Una es replantearnos cuál es el objetivo que vamos a tener en materia de pensiones como tasa de reemplazo, porque naturalmente con una merma como la que han tenido los sistemas, los fondos de pensiones de los trabajadores en Chile, en Perú y en aquellos países que ya están estudiando medidas de la misma naturaleza, no podemos alcanzar mejores tasas de reemplazo. Y lo segundo es buscar una tasa de cotización que logre reemplazar o anular el efecto perverso que tuvo este retiro de fondos. Ya mencionaba el cálculo que se ha hecho desde la Dirección de Presupuesto de Chile y que repitió en sus presentaciones el ministro de Hacienda, en el sentido de que cada retiro del 10% equivale a 2 puntos porcentuales. De manera que este incremento del 6% en la tasa de cotización de llegar a aprobarse tendría un efecto neto solamente de 2%. De manera que ahí hay un desafío de mejorar esa tasa de cotización, para lo cual habrá que ver cuál sería su efecto en el empleo. Yo quiero terminar haciendo una reflexión respecto de una medida de esta naturaleza. Ha estado en ambos casos, en el caso peruano y en el caso chileno, impulsada y adoptada en la mitad de procesos políticos muy complejos. En el caso peruano fue entre la primera y la segunda vuelta electoral, en el caso chileno en medio de un estallido social bastante considerable, por lo cual ha estado mucho más conducida, mucho más orientada por las redes sociales y por el populismo que por un análisis sereno del deseo de mejorar las pensiones de los trabajadores. Por esa razón es que hay que pensar, muchos se atienen para sostener la importancia y las ventajas de la medida en que 10 millones en el caso de chileno, no tengo la cifra en el caso peruano, 10 millones de personas hicieron retiros de fondos. Y eso habla, digamos, del grado de aprobación que tiene. Yo creo que a nadie debería sorprenderlos una medida de esa naturaleza. Es obvio que la gente, por razones de la economía del comportamiento, tiene una preferencia por consumo presente antes que postergar el consumo en aras de financiar un periodo distante que ven distante de su vida.
Por algo los sistemas de pensiones son obligatorios, porque de lo contrario no habría ahorro si no fuera obligado. De manera que ese creo que no es un argumento válido para sostener una medida que, al decir de David Bravo, muchos de ustedes lo recuerdan, presidió una comisión nombrada por el anterior gobierno de la señora Michelle Bachelet en Chile, en el cual se estudió seriamente con una comisión formada no solo por chilenos, sino también por extranjeros, por técnicos de extranjeros de gran nivel, y se establecieron distintas fórmulas para mejorar las pensiones con reformas a los mecanismos que existen actualmente. Y David Bravo sostiene que no existe registro de una peor política pública en Chile que el retiro de fondos de pensiones. Yo creo realmente que esta ha sido una medida populista que desgraciadamente se va a pagar muy cara. Yo siempre, y muchos me habrán oído, repito una frase de Churchill cuando decía que la diferencia entre un político y un estadista es que el primero mira la próxima elección y el estadista mira a la próxima generación. Todos esos políticos que los vimos abrazarse en el Congreso de Perú y en el Congreso de Chile, cuando se aprobó una norma que sin lugar a duda trajo felicidad en el momento presente, cuando vengan los sinsabores que traerá para el futuro, ya ninguno de ellos estará presente. De manera que la cuenta no se les va a poder pasar a ellos, sino a otras personas que estarán a cargo de las políticas públicas en ese momento. Yo con esto quiero dejar lanzado, inaugurado este seminario y entregar la palabra a quienes fueron los dos coautores de este estudio, que son Rodrigo Acuña, ingeniero comercial, profesor de la Universidad Católica de Chile, y Francisco Marmosini, secretario general de la FIA, ingeniero civil con una larga experiencia en el sistema de pensiones. Este estudio, después quiero agradecer en forma muy especial, va a ser comentado por Cecilia Cifuentes. Cecilia Cifuentes, muchos de ustedes la conocen, es una distinguida académica de la Universidad de los Andes, que tiene también una larga experiencia y expertise en el tema de pensiones, columnista del diario El Mercurio y de muchos otros medios de prensa. Y también va a ser comentado por una de las vicepresidentes de FIAP y presidenta de la Asociación de AFP, la distinguida economista Giovanna Prialé, que digamos que preside, como digo, la Asociación de AFP de Perú. Sin más, ofrezco la palabra, por lo tanto, a Rodrigo Acuña para que exponga las conclusiones principales del trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo, y a la FIA por darme la oportunidad de hacer esta presentación sobre el estudio de retiros. Como señala el título del estudio, la autorización para realizar retiros anticipados de los ahorros previsionales obligatorios está desnaturalizando los sistemas de pensiones, porque altera su objetivo al permitir retiro de fondos no destinados a pensión, lo que es un contrasentido, como decía Guillermo, respecto a las reformas que deben realizarse para mejorar las pensiones de los afiliados. Además, el diseño de los retiros no fue focalizado debidamente entre los afiliados que registraron reducciones en sus ingresos como consecuencia de la pandemia. Esta presentación enfatiza la importancia del ahorro obligatorio para alcanzar mayores coberturas de los programas contributivos entre los trabajadores y lograr niveles más altos de pensión, y los riesgos que existen cuando se vulnera dicha obligatoriedad autorizando retiros voluntarios de fondos. Analiza las consecuencias negativas que se estima tendrán los retiros, no solo sobre los sistemas de capitalización individual, sino también sobre los sistemas de pensiones en general,
y los mercados relacionados como el de seguros y el de capitales. Y plantea la necesidad de avanzar gradualmente para integrar a más trabajadores en los programas de seguridad social que cubren las distintas contingencias. Comentaremos también el diseño y comportamiento de los retiros, las experiencias internacionales y destacaremos las conclusiones más relevantes del estudio. Las autorizaciones de retiro anticipado y masivo de los ahorros han transgredido el destino exclusivo de los fondos previsionales al financiamiento de las prestaciones de vejez, invalidez y sobrevivencia, y la obligatoriedad de mantener los ahorros hasta la fecha de pensión. Esto abrió una ventana que puede ser difícil de cerrar para evitar nuevos retiros ante la actual crisis sanitaria o futuras contingencias que puedan afectar a los trabajadores con saldos en sus cuentas individuales. Dado lo anterior, es importante recalcar la importancia de la obligatoriedad de cotización. Las experiencias internacionales muestran que la manera más efectiva de lograr una amplia cobertura del ahorro previsional es estableciendo la obligación de cotizar para los trabajadores y los empleadores. Si bien esta obligatoriedad altera las decisiones que libremente tomarían la gran mayoría de los trabajadores, desde el punto de vista de las políticas públicas se justifica plenamente. De lo contrario, un alto porcentaje de las personas con ingresos laborales no ahorraría o retira sus fondos si son autorizadas, como ha ocurrido en Chile y Perú, aun cuando muchas de ellas no han sufrido caídas significativas de ingresos. Las razones que están detrás de este comportamiento son diversas. Esta lámina muestra algunas de estas razones, como la miopía y preferencia por consumo presente que tienen la gran mayoría de los trabajadores, y la percepción de impuestos a las cotizaciones que tienen algunos de ellos. Esta percepción seguramente ha cambiado después que los retiros han mostrado que los fondos son realmente propiedad de los afiliados y que estos valoran más las cuentas individuales. Hay otros factores que influyen en la evasión y elusión de la obligación de cotizar, como la existencia de incentivos a subdeclarar ingresos para aumentar las prestaciones no contributivas de pensión y los beneficios que otorgan otros programas de seguridad social. De ahí la importancia de perfeccionar el diseño de estos beneficios para asegurar que se complementan adecuadamente con las prestaciones contributivas de pensión. También es importante la obligatoriedad de cotización para no afectar los objetivos de política pública en pensiones y evitar que aumenten sustancialmente los costos de lograr estos objetivos para las actuales y futuras generaciones. En materia de pensiones está el interés público de evitar que las personas y sus familias experimenten fuertes caídas en sus niveles de vida o caigan en la pobreza cuando lleguen a la etapa pasiva. Como se dijo antes, la manera más efectiva de lograr que un mayor porcentaje de trabajadores ahorren es con la obligación de cotizar. Al debilitar esta obligatoriedad, se corre el riesgo de que muchos no ahorren y no tengan derecho a pensión o su nivel disminuya, y que esta falta de ahorro deba ser suplida con recursos públicos que entreguen pensiones no contributivas, aumentando los costos fiscales. Esta situación plantea desafíos de financiamiento público especialmente significativos en un contexto de envejecimiento de la población. Así, cuando los afiliados no ahorran lo suficiente para financiar sus pensiones o retiran sus ahorros acumulados, las futuras generaciones de trabajadores pagarán la cuenta, pues verán aumentada su carga tributaria o disminuida la provisión de otros bienes y servicios públicos por la necesidad de aumentar los recursos fiscales destinados a pagar los beneficios de pensión. El principal efecto de los retiros será una disminución de los montos de pensión que podrán otorgar los sistemas de capitalización individual. En el caso chileno, se estima que las pensiones disminuirán hasta en un 18% para un afiliado a salario promedio a consecuencia del primer y segundo retiro, como se muestra en la lámina inferior. El efecto sobre las pensiones será mayor en el caso de las mujeres y de los afiliados de menores ingresos, con una caída de hasta 26% para aquellas mujeres que están a 20 años del retiro y perciben el salario mínimo.
En Perú, las estimaciones muestran que el saldo final en las cuentas individuales podría disminuir en hasta 24,5% solo por el último retiro autorizado por la ley 31.017. Se estima que los dos retiros autorizados en Chile equivalen a casi 4 puntos porcentuales de cotización, como manifestó Guillermo en la introducción. Si se quiere compensar su impacto negativo y recuperar el saldo de la cuenta individual, se requiere entre 2 y 6 años, siendo mayor el esfuerzo necesario para los trabajadores de menores ingresos, mujeres y jóvenes. Los retiros de ahorros también han significado una pérdida de rentabilidad para quienes lo efectuaron. Por ejemplo, en el caso chileno, los afiliados que solicitaron el primer retiro en cuanto fue autorizado, dejaron de ganar hasta un 12% considerando solo la rentabilidad entre agosto del 2020 y el 21 de enero del 2021. Los retiros tendrán otras consecuencias sobre los sistemas de pensiones. Se generará una mayor desigualdad en el sistema contributivo, empeorando la situación de los grupos de afiliados más vulnerables, que son los más perjudicados. Esto acentuará la necesidad de adoptar políticas que los protejan de caer en la pobreza o de experimentar fuertes reducciones en sus niveles de vida cuando lleguen a la etapa de retiro. El alto porcentaje de afiliados que terminarán sin saldo o que registrará caídas sustanciales en sus fondos después de los retiros de los ahorros, junto al incremento de los beneficios de los programas no contributivos con subsidios fiscales y a las mayores dificultades económicas enfrentadas por las personas y las empresas, desincentivarán las cotizaciones e incentivarán una mayor informalidad. Esta situación aumentará las presiones para que continúen aumentando los beneficios no contributivos y se amplíe su cobertura, lo que reconfigurará el sistema multipilar de pensiones. Aumentará la importancia relativa del pilar solidario, administrado y financiado por el Estado, y se reducirá el monto de las pensiones autofinanciadas otorgadas por los sistemas contributivos, a menos que se adopten medidas necesarias para compensar parcial o totalmente los efectos de los retiros. Adicionalmente, de concretarse las propuestas de reforma al sistema de pensiones planteadas por ciertos sectores políticos, el Estado aumentará su peso relativo a la administración y provisión de pensiones contributivas. La experiencia de los sistemas de pensiones de América Latina muestra que este tipo de propuestas tienen efecto altamente negativo sobre las pensiones otorgadas y aumentan los riesgos que asumen los afiliados. Los retiros de ahorro en Chile y Perú generaron incertidumbre y mayor volatilidad en los precios de los instrumentos financieros más relevantes y han obligado a la AFP a liquidar una gran cantidad de activos en un breve periodo de tiempo. Las medidas optadas por los bancos centrales, sumadas a las acciones implementadas por la entidad fiscalizadora y a la estrategia de gestión de cartera de la AFP, fueron factores fundamentales para contener esta reacción del mercado y la volatilidad de los precios de los activos financieros. Sin embargo, a la medida que los retiros se hagan repetitivos, como está ocurriendo en Perú, el impacto sobre el portafolio de los fondos de pensiones y sobre el mercado financiero será más amplio. Entre otras razones porque los márgenes de acción de los reguladores se reducen y porque la incertidumbre y menor confianza que generarían los retiros reiterativos puede reducir la base de inversionistas y presionar al alza los premios por riesgo y los costos de financiamiento de las personas, empresas, entidades financieras y el Estado. Según el Banco Central de Perú, autorizaciones de retiro repetitivas harán que en el futuro exista un mercado financiero con tasas de interés de largo plazo y tipo de cambio más volátiles. Ello por el debilitamiento del rol estabilizador que tienen los fondos de pensiones en estos mercados. Los retiros de ahorros previsionales afectarán también a la industria de seguro. La disminución de los saldos acumulados en las cuentas individuales reducirá los ahorros que se podrán destinar a distintas modalidades de pensión, incluyendo las rentas vitalicias, e impactarán sobre los costos del seguro de invalidez y sobrevivencia. Los retiros aumentarán también el gasto fiscal en el sistema de pensiones y pueden incrementar el costo de financiamiento
de la deuda pública, dificultando la consolidación fiscal necesaria para la sostenibilidad del gasto público requerido para solventar los gastos en pensiones que mandará al sistema no contributivo en el futuro. En sentido contrario, los retiros de fondos han dejado claro un porcentaje mucho mayor de los afiliados que los ahorros en las cuentas individuales son de su propiedad, con lo cual puede disminuir la visión de impuestos que ellos tienen de estas cotizaciones y compensar en parte los efectos negativos que se comentaron previamente. El rebalanceo del sistema multipilar aumentará la dependencia de las pensiones obtenidas por los afiliados de la situación financiera fiscal, especialmente para aquellos trabajadores que obtienen menores ingresos. Ello en un contexto de deterioro de las cuentas fiscales producto de la pandemia, de la menor actividad económica y el aumento de la deuda pública, sumado a los desafíos financieros que enfrentará el sistema de pensiones por el envejecimiento de la población y el incremento del número de pensionados, aumenta los riesgos de incumplimiento de las promesas de pensión tanto en los programas no contributivos como en los contributivos que se basan en esquemas de reparto con transferencias intergeneracionales. La experiencia mundial con este tipo de sistema es elocuente. Al transgredir el destino único y exclusivo de los ahorros previsionales, el sistema AFP queda expuesto a la posibilidad de que se propongan nuevos retiros de fondos en el futuro, tanto por una prolongación de los efectos del COVID-19 como por la ocurrencia de otras contingencias. La experiencia de Perú, país donde se han aprobado varios retiros, muestra cómo, una vez abierta la posibilidad de efectuar retiros no destinados a pensión, resulta difícil cerrar la puerta para que no se repitan este tipo de medidas, especialmente cuando están motivadas por razones políticas e ideológicas. Si los retiros no son un recurso de última instancia y su diseño y características no cumplen con las condiciones de focalización y no se adaptan medidas compensatorias a los aportes retirados, se afectan negativamente y sustancialmente a las pensiones y se debilita al sistema contributivo de cuentas individuales, aumentando el riesgo de futura reforma del mismo. Los retiros de ahorro incrementarán el número de afiliados sin saldo o con bajo saldo en las cuentas individuales, provocará una mayor concentración de los fondos en las cuentas de trabajadores de mayor ingreso y con más años de aporte y, como dijimos antes, desincentivará las cotizaciones a los programas contributivos. Todo esto también reducirá las pensiones y hará más vulnerable el sistema a reformas que afecten su desarrollo, que no se sustenten adecuadamente en fundamentos técnicos y en las experiencias propias y de otros países. La inexistencia de programas de seguridad social con amplia cobertura entre los distintos segmentos de trabajadores para protegerlos de los riesgos que implica la ocurrencia de diversas contingencias sociales, genera graves consecuencias a los trabajadores que no están protegidos cuando dichas contingencias se materializan. Además, cuando los problemas afectan a un gran número de trabajadores, como la actual pandemia, existen presiones políticas y ciudadanas para hacer uso de programas que puedan aliviar la situación financiera de algunos trabajadores y su familia en el corto plazo, pero que no fueron diseñados para protegerlos de las contingencias registradas. Ello tiene costo significativo en cuanto perjudican el logro de los objetivos definidos para dichos programas, como ha ocurrido con la utilización de retiro de los fondos de pensiones durante la pandemia del COVID-19. La creación e implementación de los diferentes programas de seguridad social debe asegurar la protección de los trabajadores y sus familias frente a las diversas contingencias sociales. Su diseño debe propender al desarrollo armonioso del conjunto de los programas, minimizando los desincentivos para participar en ellos. Por ejemplo, es usual que la cobertura financiera de las prestaciones de salud dependa de los ingresos que declaran las personas, lo cual lleva a evadir o eludir la declaración de renta en los sistemas formales de pensión. La estrechez financiera que enfrentan los países de nuestra región, que aumentará en los próximos años producto de los efectos de la pandemia y de la crisis económica, limita las posibilidades de avanzar rápidamente en una amplia cobertura a los diversos programas sociales. Sin embargo, ello no impide planificar reformas que busquen paulatinamente ir incrementando las coberturas a medida que las condiciones económicas lo permitan. En la mayoría de nuestros países, los sistemas de pensiones formales se estructuran para cubrir preferentemente a los trabajadores dependientes formales. Esto es claramente insuficiente, especialmente con las tendencias que actualmente se registran
en los mercados laborales en que los trabajadores transitan mucho más entre diversos tipos de trabajo. Dejar de estar empleado formalmente como dependiente no debiera hacer perder la protección de la seguridad social. Es necesario optar nuevas políticas tendientes a la universalización de la protección, incorporando nuevos trabajadores independientes, informales y que trabajan en empleo esporádico. Para ello se requiere entender bien el funcionamiento de los mercados laborales de estos diversos tipos de trabajadores, identificar los factores que impiden o dificultan su participación en el sistema y diseñar programas que reconozcan sus realidades y contengan incentivos para que ellos participen. En este diseño debiera adquirir un rol primordial la experiencia y lecciones que ofrece el estudio de la economía del comportamiento y las posibilidades que otorga la tecnología actualmente existente. Por último, la experiencia en nuestros países recalca la importancia de educar a los trabajadores sobre las características de los programas existentes y contribuir a generar expectativas realistas de los beneficios que se pueden recibir, además de asesorar respecto a las decisiones que se pueden adoptar para mejorar dichos beneficios y reducir las brechas con las aspiraciones que tengan los trabajadores. Paso la palabra ahora a Francisco Marriosini, que continúa con la presentación. Muchas gracias, Rodrigo. Muy buenos días a todos ustedes. Antes de retomar la presentación, quisiera comentarles que en la parte inferior de vuestra pantalla está la posibilidad de hacer preguntas, que ya sea a los expositores o a los comentaristas, por favor. Bueno, siguiendo con la presentación, comentarles que por la pandemia en Chile se han autorizado 2 retiros de fondo de pensiones, el primero en julio y el segundo en diciembre, ambos por el 10% de los ahorros en la cuenta individual, pero con un monto mínimo de $1.400 aproximadamente y un monto máximo de casi $6.000. Estos montos mínimos y máximos hacen que el 10% en muchos casos no se aplique. Por ejemplo, un trabajador joven con un pequeño ahorro puede incluso retirarlo todo, el 100%, y no alcanzar el monto mínimo. O por otro lado, un trabajador próximo a pensionarse puede alcanzar el monto máximo retirando un porcentaje mucho menor al 10% de sus ahorros. Podían acceder a los retiros todos los afiliados a las AFP, sin cumplir requisito alguno e incluso con beneficios tributarios, ya que el primer retiro no está afecto a impuestos, cuando las pensiones en Chile sí están afectas a impuestos, y el segundo retiro está afecto a impuestos solo para las rentas medio y altas. ¿Qué pasó con los retiros? ¿Me puedes cambiar, Rodrigo? Como era de esperar, casi la totalidad de los afiliados solicitó el primer retiro, más de 10 millones de personas, cifra que se redujo a 7 millones de personas en el segundo retiro, porque las personas agotaron sus ahorros en el primer retiro, por los cambios tributarios y por una recuperación en el empleo. Si bien los montos que se sacaron en ambos retiros representan un 17% de los fondos de pensiones, fondos que se ahorraron en hasta 40 años, muchas personas retiraron un porcentaje muy relevante de sus ahorros por efectos del monto mínimo. En Perú, los retiros de ahorro para pensiones partieron varios años antes, en el año 2016, una ley que permitió retirar en un solo pago el 95,5% de los ahorros de las personas que se pensionaban, ya sea a la edad legal o en forma anticipada. Después vino la ley que permitió retirar a cualquier edad hasta el 25% de los ahorros para adquirir una vivienda o pagar una hipoteca. El año pasado, a través de 2 decretos de urgencia, se permitió retirar $557 cada uno para aquellos trabajadores que no registraban aportes, que tienen bajos salarios o suspensión perfecta de labores. Por último, una ley permitió
a todos los afiliados, al igual que en el caso chileno, retirar el 25% de sus ahorros pensionales con un monto mínimo de $1.200 y un monto máximo de $3.600. ¿Cuál fue el impacto de todos estos retiros? Se retiraron en total $14.400 millones. Esto es un 40% de los fondos de pensiones que existían cuando partieron los retiros. Siguiente. La siguiente, por favor. Este cuadro muestra la distribución etaria de los retiros en Perú. En rojo está el retiro del 95,5%, que tiene como requisito el pensionarse y consecuentemente es el retiro más importante para las personas mayores de 51 años. En celeste está el retiro del 25% por COVID-19, es el retiro más significativo para las personas entre 21 y 50 años. Los retiros para la vivienda, en color azul, se concentran en el tramo de 31 y 60 años. Y por último, los retiros por los decretos de urgencia están concentrados en los primeros tramos etarios. Siguiente. Considerando la miopía y la preferencia por consumo presente de las personas, un adecuado diseño de los retiros de ahorro obligatorio para pensiones debería considerar tres características. Primero, focalización, y tal vez el más importante, en el sentido de que puedan acceder al retiro solamente las personas que lo necesiten con algún grado de urgencia. En este caso, aquellas personas que han perdido su trabajo o han tenido una reducción significativa de sus ingresos. Un segundo aspecto es la neutralidad tributaria. La idea es que al menos o como mínimo el retiro anticipado de fondos no puede estar acompañado de un beneficio tributario. No tiene sentido alguno incentivar el retiro anticipado de fondos previsionales para que lo realicen las personas que no lo requieren, ya que, como se vio anteriormente, reduce el valor de las pensiones y aumenta el gasto del Estado. Así, para los países en que las cotizaciones están libres de impuestos y las pensiones afectan impuestos, se propone que los retiros anticipados estén afectos a impuestos, ya que aquellas personas que perdieron su trabajo o sus ingresos bajaron fuertemente no pagarán un impuesto muy distinto al habitual, pero en cambio los que han mantenido sus ingresos y además simultáneamente han realizado retiros verán un incremento en sus impuestos por la duplicidad de ingresos, esto es el salario más el retiro. En tercer punto, o tercera característica, es la reposición. Como los ahorros previsionales tienen un fin único y exclusivo, es conveniente que las personas comprendan que el retiro tiene un impacto negativo sobre el monto de la pensión futura. Dicho de otra forma, tiene un costo, nada es gratis en la vida. Por ello, pasada la dificultad, deben hacerse los esfuerzos para alcanzar la pensión que se habría tenido sin el retiro de fondos. Para crear conciencia, se propone que al momento del retiro, el afiliado elija la modalidad de recuperación entre aumentar temporalmente la tasa de cotización o atrasar la edad en que se pensionará, o una combinación de las dos anteriores. Este cuadro evalúa los retiros de Chile y Perú en consideración a las tres características de diseño propuestas. No existe focalización en los retiros de Chile, se permite retirar a todos los afiliados, y en Perú solo está parcialmente focalizado los retiros de los decretos de urgencia. En la ley 25% no hay focalización alguna. En relación a los impuestos, los retiros de Chile tienen un incentivo tributario, especialmente el primero. En Perú, los retiros cumplen con el principio de neutralidad tributaria, ya que las pensiones en Perú no están afectas a impuestos. Respecto a la reposición de los ahorros retirados, los dos países no cumplen este principio, ya que hasta ahora no se ha establecido ningún mecanismo de recuperación.
Como la pandemia ha afectado a todos los países, quisimos ver qué ha sucedido con el retiro de fondos previsionales en el mundo. El análisis señala que por COVID-19 solo 3 países permitieron el retiro anticipado de fondos de pensiones obligatorio. En orden alfabético, Australia, Chile y Perú. Recalco la palabra obligatorios porque varios países han facilitado el retiro de ahorros previsionales voluntarios, y digo facilitado porque normalmente es posible retirar los ahorros voluntarios. También les comento que hay países latinoamericanos donde por ley los administradores de fondos de pensiones o AFP administran también los beneficios de cesantía, ya sea en un solo fondo, como el caso de México, o en un fondo separado al de pensiones, como el caso de Colombia. Al igual que el seguro de cesantía en Chile, en este estudio no se consideran estos retiros como retiros anticipados de fondos de pensiones. Destaco también que los 2 países con sistemas de pensión mejor evaluados por Mersenne, Holanda y Dinamarca, no permitieron el retiro de fondos de pensiones por COVID-19 a pesar de sus muy abundantes activos. Siguiente. Australia permitió 2 retiros de un máximo de $7.400 cada uno, pero no para todos sus afiliados, sino focalizados en los que han perdido el empleo o tienen una reducción significativa de sus ingresos. Además, los retiros estaban afectos a impuestos. Siguiente. Este cuadro de la OCDE muestra que Perú y Chile son los países que han permitido los mayores retiros anticipados de fondos de pensiones por COVID-19 como porcentaje del total de activos de los fondos de pensiones. Hay que tener presente, eso sí, que este cuadro tiene algunos meses de antigüedad y por ello no incluye, por ejemplo, en el caso de Chile, el segundo retiro y algunos retiros más rezagados del primer retiro. Si consideramos las cifras actualizadas a diciembre de 2020, los retiros de Chile corresponden a un 17% de los fondos de pensiones y los del Perú a un 18%, considerando en este caso solo los retiros del año pasado por COVID-19. Entonces, los montos actualizados de Chile y Perú exceden los límites del cuadro y la distancia con Australia, el tercer país que permitió el retiro de fondos obligatorios, es más de 10 veces. Realmente parece que la situación de Chile y Perú es diametralmente opuesta al resto de los países. ¿No piensan ustedes lo mismo? Quisiera ir ahora a las conclusiones. Y voy a ir muy rápidamente en razón del tiempo. Cotizar obligatoriamente para pensiones se justifica porque, de lo contrario, la mayoría de los trabajadores no ahorraría lo suficiente o, si se lo permiten, retiraría sus fondos. También para resguardar los objetivos de política pública en pensiones. La experiencia internacional muestra que la manera más efectiva de lograr una amplia cobertura previsional es estableciendo la obligación de cotizar. El principal efecto de los retiros anticipados de fondos será una reducción en los montos de pensión. Los retiros generarán una mayor desigualdad, desincentivos a cotizar, un rebalanceo entre los pilares no contributivo o solidario y contributivo, y un mayor costo fiscal, y aumentarán los riesgos para afiliados y el sistema. Deben incrementarse gradualmente las coberturas de seguridad social con un diseño que integre y armonice el conjunto de los programas. Los efectos de la pandemia sobre el ingreso de las personas han sido significativos en Latinoamérica por sus altas tasas de informalidad. Las medidas de apoyo ante la pandemia han sido desde transferencias estatales directas, flexibilizar el seguro de desempleo o cesantía y la entrega de créditos blandos y programas de protección del empleo.
Si es autorizado el retiro anticipado de ahorros obligatorios, debe ser en forma excepcional, en última instancia, focalizado en las personas que realmente lo necesitan, tributariamente neutral, y posteriormente deben reponerse los recursos retirados para no dañar las pensiones. Ante la pandemia, solo 3 países en el mundo permitieron retirar ahorros pensionales obligatorios: Australia, Chile y Perú. Perú y Chile ocupan los 2 primeros lugares en retiros como porcentaje de los fondos totales por un inadecuado diseño de los retiros. Por último, en Chile el impacto fiscal de ambos retiros alcanzará los 8.554 millones de dólares. Esto es el 3,6% del PIB, con un efecto equivalente a bajar en 3,8 puntos porcentuales la tasa de cotización, lo que anula más de la mitad del aumento de la tasa de cotización propuesto en la reforma. Continuando con el programa, me corresponde presentar y dar la palabra a las comentaristas del estudio, María Cecilia Cifuentes y Giovanna Prialé. María Cecilia Cifuentes es ingeniero comercial con magíster en Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ha desarrollado su carrera de economista en Julio Salas M. y Asociados, Banco de Chile, Universidad de los Andes, Instituto Libertad y Desarrollo, y actualmente es investigadora del Centro de Estudios Financieros del ESE Business School de la Universidad de los Andes de Chile. Adelante, María Cecilia, por favor, prende tu cámara y activa el sonido. Muchas gracias, Francisco. Muy buenos días a todos. Todavía estamos dentro del día. Agradezco mucho esta invitación de FIAP y quiero felicitar especialmente a los 4 autores de este libro, de este documento, porque además de lo interesante que es y los interesantes datos que muestra, me parece que es tremendamente oportuno para mostrar los impactos que ha tenido esta política de los retiros y ojalá evitar que esto se vuelva a repetir. Y yo más, o sea, además de que estamos desnaturalizando el sistema de pensiones, la verdad que yo creo que esto va más allá y estamos desnaturalizando el proceso de desarrollo. Ya mostraron Rodrigo y Francisco los efectos negativos de esta política y quiero añadir algo más, porque ¿qué es lo que es finalmente una crisis? Como la que vivimos, una crisis muy profunda, estamos viviendo todavía esta crisis muy profunda, con una caída del producto en Chile que es la más alta desde la crisis del 82, pero por definición una crisis genera daños transitorios. Incluso si uno analiza en general las crisis desde una perspectiva a largo plazo, bueno, las crisis nos dejan grandes aprendizajes, entonces finalmente lo que tenemos es un problema de carácter transitorio, pero que genera de alguna manera efectos positivos en el mediano plazo. Aquí estamos viendo el enorme impacto que va a tener esto en el proceso de desarrollo tecnológico y en los aprendizajes que nos deja incluso como personas un proceso de este tipo. ¿Y qué es lo que hizo el mundo político en Chile y en Perú? Bueno, enfrentó un problema transitorio generando un daño permanente. Porque lo que se está haciendo con las pensiones, que ya eran bajas, que ya era uno de los principales problemas de Chile, estamos generando un daño permanente de pensiones más bajas para enfrentar lo que es un problema transitorio. Y por eso yo comparto completamente lo planteado por David Bravo y que lo recordó Guillermo en su presentación. Yo creo que esta es la peor política pública en Chile de los últimos 47 años. Nos mostraban también Francisco y Rodrigo que esto no fue, por lo menos en el caso de Chile, el retiro del 10%, esto fue mucho más. ¿Por qué? Porque el primer retiro significó que en promedio los afiliados retiraron un 40% de su fondo y este porcentaje subió con el segundo retiro. Entonces, en ese sentido, el daño ha sido muy, muy significativo. Ahora, la motivación que se dio para esta política pública, que parte de los parlamentarios que la apoyaron reconocían que no era una buena política, pero que era necesaria por la inacción del Estado. Ese era como el discurso. Y yo entonces quisiera mostrarles algunos datos, porque ya hay cifras
sobre el impacto que tuvo la política fiscal, sobre el impacto que tuvieron los retiros, y en ese sentido el punto que quiero ver es si efectivamente era cierto el argumento de que las ayudas del Estado no estaban llegando. Sí, partiendo de la premisa que en algún minuto el ahora ex ministro de Hacienda lo planteó al inicio de la crisis, es completamente inviable que el Estado pueda reemplazar toda la pérdida de ingresos que tienen las personas producto de la crisis. Si uno calcula, por ejemplo, cuánto ha perdido Chile en términos de crecimiento económico respecto a lo que se esperaba antes del estallido, en septiembre de 2019, y usamos las estimaciones del Banco Central para esto, bueno, entre los años 2020 y 2022, como país vamos a haber perdido 100.000 millones de dólares de menor producto. Esa es la pérdida en 3 años. Es completamente imposible que haya una política fiscal suficiente para compensar toda la pérdida de ingresos de las familias. Y tampoco me parece que sea una política deseable que el Estado sustituya el 100% de las pérdidas. ¿Por qué? Porque el país es más pobre y de alguna manera tenemos que hacernos cargo de esa realidad. Tenemos que ajustar nuestro consumo, tenemos que ajustar nuestras decisiones a una situación de un país más pobre y ojalá preocuparnos del ahorro y no, como fue lo que se hizo, que fue desahorro. Entonces, quería compartir con ustedes una lámina que muestra los datos del Banco Central. Estos datos son bastante recientes, corresponden a las cuentas nacionales por sector institucional que acaba de publicar el Banco Central, y aquí yo me centro en lo que pasó con los ingresos de los hogares. Y por lo tanto aquí lo que compara es en distintos ítems qué pasó con los ingresos de los hogares si comparamos el periodo enero-septiembre de 2019 con enero-septiembre de 2020. Y lo que aparece acá, y esto está en millones de dólares, es que en esos 3 trimestres los ingresos de los hogares cayeron en 6.980 millones de dólares, fue una pérdida de ingresos, por lo tanto, de casi 7.000 millones de dólares lo que enfrentaron los hogares. Aquí estoy dejando fuera las empresas y el sistema financiero. Esto es pérdida de ingresos tanto de capital como de trabajo, y vemos aquí qué fue lo que recibieron las familias en términos de transferencias corrientes del Estado y las transferencias en salud y educación. Las transferencias corrientes del Estado, las ayudas, lo que son los subsidios en el fondo, aumentaron entre esos trimestres acumulados 4.200 millones de dólares aproximadamente. Y si sumamos los aumentos que hubo, básicamente salud, esto es lo que aumentó, 1.200 millones de dólares, la verdad que lo que estamos viendo es que las ayudas del Estado compensaron gran parte de la pérdida de ingresos de las familias. Es efectivo a lo mejor que se demoraron un poco en llegar y ahí efectivamente la eficiencia del Estado es algo que tenemos que mejorar, pero el argumento de que no había ayuda, de que las ayudas no estaban llegando y que por lo tanto era necesario compensar de otra forma, el argumento es incorrecto si nosotros miramos los datos. Se compensó prácticamente el 80% de la caída de los ingresos de las familias con la política fiscal. Y si a esto nosotros agregamos, bueno, ¿y qué significó el retiro? Y esto también con los datos del Banco Central, porque en esta oportunidad el Banco Central separó de las cuentas institucionales lo que era el componente de retiros de fondos de pensiones, y de acuerdo a esos datos, el primer retiro significó un aumento de ingreso disponible para las familias, comparando estos trimestres, de 16.700 millones de dólares. Que más o menos calza con las cifras del primer retiro. Esto solamente toma datos hasta septiembre. Obviamente cuando se incorpore el segundo retiro, esta situación va a ser mucho más expansiva todavía. Y esto es lo más impactante. En neto, el ingreso disponible de las familias en los 3 primeros trimestres del año 2020 en relación al año 2019 aumentaron en más de 13.000 millones de dólares. O sea, nos encontramos con la paradoja de que en una situación de fuerte recesión, la recesión más profunda desde el año 82, las familias tuvieron más ingreso disponible que en el año anterior. Y esto da cuenta de un error bastante grave de políticas públicas, porque no tiene mucho sentido que en una situación
estrechez del país, de mayor pobreza del país, nos encontremos con que las familias tienen un aumento tan significativo de sus ingresos, que por supuesto explica todos los efectos que se están viendo en el mercado respecto a las ventas de automóviles, ventas de electrodomésticos, y cómo se está financiando eso con menores ingresos futuros en pensiones. O sea, es tremendamente complejo. Y en ese sentido, con estos datos me parece a mí que se hace bastante evidente lo dañina, lo equivocada, lo desfocalizada que fue esta política. Vamos a tener, sumando el segundo retiro, una situación absolutamente paradójica de que en una situación de crisis las familias tienen una holgura de ingresos como nunca habían tenido, que la están financiando con un desahorro y que finalmente además se está traduciendo en que se dieron pasos bien significativos para destruir lo que es para mí uno de los pilares del proceso de desarrollo del país, que es el sistema de pensiones, y con todos los beneficios que eso significa en términos no solo de ahorro, de inversión, de generación de empleo, sino de desarrollo del mercado de capitales y oportunidades para todas las familias de tener acceso a vivienda, de tener acceso a crédito, como señalaba antes Rodrigo. Esos eran los puntos que yo quería plantear, y vuelvo a agradecer entonces la invitación a participar de esta interesante actividad. Muchas gracias, María Cecilia, por tus muy interesantes comentarios. Quiero dejar ahora con usted a Giovanna Prialé. Ella es licenciada en Economía de la Universidad del Pacífico, Perú, y máster en Economía en la Georgetown University. Ha sido gerente de Economía y Finanzas de la consultora Gerens, editora de Economía de Perú 21, y ha ocupado diferentes posiciones en el Congreso de la República del Perú, la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, así como en el Ministerio del Trabajo del Perú. Se ha desempeñado como consultor internacional en el Banco Mundial y la Corporación Andina de Fomento. Actualmente es presidente de la Asociación de Administradores de Fondos de Pensiones del Perú. Adelante, Giovanna, por favor. Giovanna, tienes que activar tu cámara y tu... Aquí estoy. Buenos días a todos, muchas gracias por la oportunidad. Yo tenía una presentación, no sé, Manuel, si la tienes ahí para poder ayudarme a ponerla, por favor, porque no logro compartirla. Si no... ¿Sí, Manuel? ¿Hola? Giovanna, yo voy a intentar subir tu presentación. Dame un segundo, por favor. Gracias, Rodrigo. Mil disculpas. Aprovechando estos minutos antes de que se... muchas gracias. Yo quería sumarme a este enorme esfuerzo que ha realizado FIAP, darle las gracias a Guillermo, a Rodrigo, Francisco. El trabajo es realmente excelente, ¿no? Y sobre todo por la oportunidad, han tenido muy poquísimo tiempo para poder trabajar esta información. Y los datos que presentan son datos realmente acuciosos de lo que ha venido ocurriendo tanto en Chile como en Perú. Y también los comentarios que hace Cecilia me parecen sumamente enfocados en lo que está pasando, ¿no? Realmente estamos destruyendo un sistema de pensiones y estamos tomando medidas muy radicales sin pensar en el impacto que eso va a tener a futuro. Y me toca, en esta oportunidad, he querido presentar estas cifras del resumen del informe de estabilidad económica y financiera del Banco Central de Reserva, porque lamentablemente las noticias no son buenas y a veces toca poner las noticias malas para que ustedes no vuelvan a cometer los errores que de repente nosotros estamos cometiendo en nuestro país y que pueden tener efectos que son lamentablemente irrecuperables, ¿no? Un poco lo que decían tanto Rodrigo como Francisco en la presentación es lo que yo les traigo acá en estas láminas del BCR, que son cómo ya el impacto del retiro tiene
consecuencias en el manejo de los fondos de pensiones y en el manejo fiscal, en el manejo del mercado de capitales del país, porque debemos recordar que nosotros somos pioneros en el inicio de los retiros. Nosotros arrancamos en el año 2016 con la ley del 95.5. Entonces, sin más preámbulo, les voy a presentar estos cuadros con el ánimo de que no cometamos estos errores que estamos cometiendo en el caso de Perú y que tengamos la capacidad de legislar, como ya han mencionado tanto Rodrigo, Francisco, Cecilia y sobre todo Guillermo, pensando en que los ahorros de la jubilación son ahorros para generar no solamente estabilidad a un segmento de la población que ojalá sea el 100% que va a tener ingresos a futuro, sino también son una fuente de ahorro para generar crecimiento económico. Entonces paso a la siguiente lámina. En esta lámina lo que nosotros podemos observar es que si miramos diciembre del 2017, en el cual ya existía retiro del 95,5%, en el caso de Perú, nosotros tenemos, igual que ustedes, bonos soberanos que se emiten al resto del mundo, y en el caso peruano, de cada 2 bonos emitidos, uno lo tenía un residente un no residente, es decir, un inversionista institucional de afuera. Sin embargo, si miramos la gráfica, podemos mirar que en el año 2017 las FPs representaban o compraban, si quieren, el 31%, es decir, casi un tercio, de los bonos que emitía el gobierno para poder financiar las actividades o el costo fiscal o el gasto fiscal. Esa cifra se mantuvo alrededor del 30% en el 2018, cae ligeramente al 27% en el 2019, pero en el 2020, producto de los retiros que ya han mencionado, que han sido abundantes en nuestro país, cerca de 4 retiros, 2 decretos de urgencia por cerca de $554, como mencionaba Francisco, la ley del 25%, que fue para cotizantes y no cotizantes sin ningún tipo de focalización, y a eso se suma un cuarto retiro que no ha sido considerado en el estudio, pero que significaba el retiro adicional de 4 unidades impositivas tributarias, 17.200 soles, que más o menos es como $3.500 por persona. Entonces, el impacto a septiembre del 2020, antes del cuarto retiro, ya era que los fondos de pensiones se habían dejado de tener, si comparamos entre 2017 y el 2020, cerca de 31% a 18% de tenencia de bonos extranjeros. Es decir, había caído en casi la mitad la tenencia de financiamiento por parte de las FPs de la capacidad de gasto del gobierno. Y si lo miramos en términos de variaciones en millones de soles, son cerca de 10.596 millones de soles, que son cerca de 3.500 millones de dólares. Entonces, como se aprecia en el resumen del Banco Central de Reserva, las medidas que aprobó el Ejecutivo y el Legislativo en este año, porque fueron los 2 poderes del Estado que hicieron uso de esta medida que ha sido absolutamente desfocalizada, han traído como consecuencia que las FPs hayan tenido que salir a liquidar los bonos del Tesoro, y eso ha traído como resultado final que la participación que tenían las FPs para poder financiar las actividades del gobierno caigan de un 31% a un 18%, con el impacto adicional que se va a ir viendo posteriormente de que ahora estamos en medio de una discusión adicional para el retiro de 10 unidades impositivas tributarias que se aprobaría en los meses de febrero, marzo, esperemos que no, que traería como consecuencia una siguiente reducción de los fondos de pensiones en la capacidad de ahorro del país y en consecuencia un siguiente impacto en la tenencia de las FPs por parte de los bonos soberanos. Esa es la primera realidad, el impacto que tenemos en la FP como financiador, si se quiere, del tesoro público para poder realizar obras de infraestructura, alimentación, salud, comida, etc. En el siguiente cuadro, lo que observamos también es una situación complicada. Acá tenemos cuál ha sido la emisión del sector privado. Evidentemente el Perú es un mercado pequeño, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un mercado de capitales muy pequeño, pero si se ve la gráfica, lo que observamos es que básicamente el sector privado emitía y parte de ese financiamiento era absorbido por las FPs de la barra azul y el resto de la barra rosada por el mercado internacional. Lo que trajo como consecuencia la pandemia es, por un lado, el efecto recesivo obviamente trajo un impacto directo a las compañías que hacía que éstas emitan menos. Eso era consecuencia de la situación económica que estábamos atravesando. Pero adicionalmente lo que observamos, si vemos el año 2020 comparado con el año 2019, es que si bien cae toda la emisión del mercado de capitales interno, la participación sí se mueve, de manera tal que las AFPs
pasan a tener una participación muchísimo más chiquita para poder financiar en la barra azul en el año 2020 la emisión de las emisoras locales de las compañías que buscaban algún tipo de financiamiento en los fondos de las AFPs. Entonces, en el año 2020, las emisiones en el mercado local ascienden a cerca de 321 millones de dólares, en contraste con el año 2019, que eran cerca de 1.981 millones de dólares, pero ya se aprecia en un solo año, porque como decían tanto Rodrigo como Francisco, la suma de los retiros acumulados que se dan desde el 2016 ha traído como consecuencia que cerca del 40% del total del fondo de pensiones haya sido ya entregado a los afiliados y haya sido ya gastado de alguna manera. Entonces, estamos viendo un impacto directo en el mercado de capitales que, como sabemos, es el generador de financiamiento de las principales actividades internas de un país. Gracias, Rodrigo. En la tercera lámina, un poco lo que comentaban, Francisco y Rodrigo respecto a la recuperación de los fondos de pensiones. Y esta es una mención que hace exactamente el Banco Central de Reserva. La recuperación de los fondos de pensiones, tanto el 1, el 2 como el 3, ha sido una recuperación en B, y al final del año, igual que ocurrió en Chile, los fondos de pensiones han tenido una recuperación superior al valor que tenían antes de que se iniciase la pandemia. Eso tiene dos efectos que yo quisiera compartir con ustedes para reflexionar. Primero, no solamente que los afiliados que han retirado el dinero, obviamente han materializado las pérdidas, sino que, como mencionaba Guillermo, las decisiones se toman desde el punto de vista político. Entonces, cuando cae la rentabilidad temporal de los fondos de pensiones, que aproximadamente fue en el mes de marzo, el 16 de marzo, que fue el pico de descenso, se junta con el inicio de la pandemia y el Congreso sale a anunciar que los fondos de pensiones están rindiendo de manera negativa, con lo cual los trabajadores afiliados están perdiendo dinero, y eso suma para que efectivamente no solamente el Congreso, sino el Ejecutivo, el Gobierno, emita 2 decretos de urgencia para el retiro de cerca de 557, 554 dólares en cada oportunidad, y eso fue el aliciente para que se continúe con la siguiente ley de retiro, que fue el 25%, y ya ni siquiera focalizada, sino que fue abierta para trabajadores dependientes e independientes. Entonces, el momento político es muy importante porque las decisiones al final ya no tienen un carácter técnico, sino que se convierten en una especie de fusible de salida para que cuando los congresistas quieran mirar algo que es más fácil de atacar, porque evidentemente los fondos de pensiones, en el caso de Perú por lo menos, con un decreto de urgencia que sacó el Ejecutivo, con una ley que sacó el gobierno, las AFPs tienen que devolver el dinero y los afiliados tienen esta posibilidad, hacen que se generen forados que son claramente irrecuperables, porque acá no existe ningún tipo de medida que te diga que tú tengas que devolver ese fondo que has tomado prestado, porque ni siquiera es que lo has tomado prestado, sino simplemente te lo has gastado. Entonces estás afectando el desarrollo futuro del país. Y en la siguiente lámina, que me parece que es la última, lo que hago es presentarles un poco la fotografía de lo que Willy ya les había mencionado, ¿no? Lamentablemente en el Perú nosotros arrancamos con el retiro del 95.5, también en un momento político porque fue entre la primera y la segunda vuelta del año 2016, y ahí se aprobó que las personas ya no tengan necesidad de jubilarse, sino que una persona a edad legal, 65 años de edad, se puede llevar el 95,5% de su fondo, o simplemente lo puede hacer en reja, que es la jubilación anticipada por desempleo. De manera tal que lo que se observa es que el 98%, que es la data más importante que quisiera compartir, o sea, 9.8 personas de cada 10, al momento que opta, no se jubila, sino que se lleva el dinero, y obviamente, como nosotros no tenemos pensión mínima en el caso del sistema privado de pensiones, el Estado no hace un aporte adicional, y por lo general, como tenemos una informalidad del 70%, de las personas no tienen necesariamente un fondo grande, puede ser que tengan un fondo pequeño, pero terminan gastándose en el cortísimo plazo, con lo cual ves afectado toda la capacidad de gasto que esta población o que este afiliado podría generarse en los siguientes años. Y en las conclusiones que he tomado también del Banco Central de Reserva, que están en la siguiente lámina para terminar mi presentación, el Banco Central de Reserva se une un poco a los comentarios que ustedes ya han hecho, tal cual, y dice: los fondos de pensiones cumplen, y todos lo sabemos, 2 roles fundamentales. Financian las pensiones de los afiliados y reducen el riesgo de pobreza en vejez o suavizan el consumo de la población, pero adicionalmente, y parece que nos hemos olvidado, sobre todo en el caso peruano, son una fuente de ahorro a largo plazo que permite no solamente el desarrollo del mercado de capitales, sino también
la relación directa que existe en inversión, crecimiento económico y productividad. Y claramente el Banco Central de Reserva sentencia ese comentario y dice: los retiros tempranos de los fondos de pensiones limitan el logro de estos objetivos. Y claramente con las consecuencias que son de carácter irreversible, porque estás afectando con decisiones de carácter estructural, como comentaba Cecilia, decisiones que son, o efectos que son de carácter temporal. Estos es los comentarios que yo quería hacer, porque creo que es importante que ustedes sepan, sobre todo en el caso de Chile y a todos los que nos están escuchando de otras partes del mundo, que la decisión de retirar los fondos de pensiones de esta manera tan secuencial, si se quiere, es decir, el haber pensado que los fondos para la jubilación no tienen un fin específico, ha traído como consecuencia el impacto directo en el mercado de capitales internacional para financiar al propio país en el desarrollo de sus actividades, desarrollo de infraestructura, ha tenido un impacto directo para el desarrollo del mercado de capitales y tiene un impacto directo en la materialización de las pérdidas de los afiliados, y en consecuencia creo que es fundamental que reflexionemos respecto a la importancia de ahorrar para la jubilación, respecto a la responsabilidad que nos toca desde el sector público, desde el sector privado, porque hay un enorme desafío en materia de pensiones, pero sobre todo aún más en el caso de la capitalización individual. Porque bien lo mencionaba Rodrigo Francisco, el afiliado sintió en el 2016 que esa plata le correspondía, pero eso trajo como consecuencia que los siguientes congresos piensen que pueden emitir decretos a diestra y siniestra para que los afiliados dispongan de ese dinero en el momento que lo necesitan, o incluso, como mencionaba Cecilia, generando un ingreso extraordinario en un momento en el cual estamos en recesión. No quiero terminar mi presentación y no quiero ser la que traiga malas noticias, pero es mi deber comentarles que actualmente nosotros tenemos dos procesos complicadísimos. Por un lado, hoy día se va a presentar en la Comisión de Reforma un proyecto de ley que lo que busca es, parecido al modelo boliviano, una creación de un organismo público que lo que va a hacer es, en teoría, o lo que haría es administrar todo el sistema de pensiones, reemplazando el trabajo de las AFPs y nacionalizando, si se quiere, estatizando, o si se quiere, haciendo que el Estado sea el responsable nuevamente, como ocurrió en el año 92, antes de la reforma. Y por otro lado, tenemos un proyecto de ley que ya está en la Comisión de Economía, donde se busca adicionalmente el retiro de 10 unidades impositivas tributarias, que son como 43.000 soles por cada persona, es decir, $17.000. Eso quiere decir que el sistema de pensiones en Perú sigue en riesgo de la capacidad de ahorro de la población, y eso va a tener sin duda consecuencias a futuro, con lo cual hacemos, o hago yo una invocación para que reflexionemos sobre la importancia que tiene el ahorro para la jubilación, y sobre lo que mencionaba Rodrigo Francisco. Miremos los países que son ejemplo, como en el caso de Europa, en los cuales se busca otra forma de financiamiento para afectar necesidades o para atender necesidades de corto plazo, y no destruyamos lo que hoy día existe. Esos serían mis comentarios, y desde ya, muchísimas gracias por la oportunidad. Gracias, Rodrigo, por compartir la presentación. Gracias, Giovanna, gracias, Cecilia, y gracias, Francisco y Rodrigo, por la excelente presentación del trabajo, y a ustedes dos por los comentarios tan agudos que han hecho respecto de la gravedad de estas medidas. Hay dos preguntas que quiero contestarlas sin perjuicio que Rodrigo me las complemente después. Una es respecto de, dice, ¿cómo se quedaron sin fondo 3 millones de personas chilenas cuando se permitía solo retirar el 10%? No tengamos en cuenta que las personas que tenían en sus cuentas menos de $1.500 podían retirar la totalidad de sus fondos. Y eso era una cantidad importante de personas que pudieron acceder, por lo tanto, al retiro no del 10%, sino que al retiro del 100% de sus fondos. De ahí entonces que hubo un contingente importante de personas que retiraron el 100%. La otra pregunta creo que es muy interesante aclararlo. Dice, si la tendencia laboral es la precarización del empleo, que en Latinoamérica durante el año 2020 alcanzó el 50% real, ¿de dónde se sacaron los recursos de los sistemas de protección social cuando se basan en contribuciones de los empleos formales? Bueno,
justamente ese es el tema que pone de relieve y pone en evidencia lo mal focalizado que estaba esta medida. Los retiros fueron efectuados por las personas que tenían empleos formales y fueron usados, como pudo expresarlo con cifra muy elocuente Cecilia Cifuentes, y fueron usados no para las necesidades porque nunca tuvieron, porque los ingresos de los hogares subieron con respecto al periodo anterior a la pandemia. O sea, la respuesta es bien clara. Los recursos provinieron de los empleos formales y por lo tanto no cubrieron nada más que a las personas que tienen empleos formales y que no eran los más necesitados. De manera que todo el esfuerzo que hizo el Estado en transferencias directas, etcétera, vinieron de impuestos generales y que no tiene nada que ver con el sistema previsional. Hoy yo con esto quiero agradecer a todos los participantes en este seminario, decirles que vamos a preparar un documento con un resumen de cada una de las presentaciones y de los comentarios hechos tanto por Cecilia Cifuentes como por Giovanna Prealé, para enviárselos en una fecha próxima. Yo espero que este trabajo de FIAP haya sido una contribución a tener una vigilancia alerta sobre la degradación que en nuestros países están teniendo las políticas públicas que se están adoptando para mejorar. Creo que la frase que dijo Cecilia Cifuentes, digamos, efectos transitorios, se están atacando con medidas permanentes. Creo que es algo que debemos tener presente. De manera que, sin más, yo quiero reiterarle nuestros agradecimientos y vamos a seguir trabajando en pos de mejorar, desarrollar y fortalecer nuestros sistemas que están siendo tan severamente atacados por estas medidas populistas que los están afectando tan severamente. Muchas gracias y que tengan un buen día.